Buenos días. En estos tiempos se escucha mucho, ¿no? El proceso del despertar. Estoy despierto, estoy dormido, esa persona está despierta, esa persona está dormida, la sociedad está dormida, la sociedad despierta. En fin, en el ámbito, vamos a decir así, social, político, cultural y en el ámbito espiritual se habla mucho, ¿no? De esto del dormir y el despertar. Y es una cuestión interesante, ¿no? Porque realmente, ¿qué significa despertar? ¿Qué significa como metáfora, como analogía? Efectivamente, en un contexto político, social, cultural, aludimos a despertar a cuando una persona tiene información, tiene una percepción correcta de lo que está sucediendo, tiene un conocimiento, vamos a decirlo así, de lo que se maneja en esta realidad a ese nivel. Y cuando una persona es capaz de recibir ese conocimiento, esa información de manera honesta, sin ningún tipo de sesgo, de manera, vamos a decir así, inocente y capaz de procesar inteligentemente esa información, decimos que esa persona está despierta a esa realidad. Ahora bien, claro, podemos estar despiertos en muchas facetas de la realidad y dormidos en otras muchas. Efectivamente sabemos que como seres humanos, bueno, pues cada uno tenemos nuestros intereses. Hay quien se interesa en cuestiones, vamos a decir así, de índole planetario, de cuestiones geopolíticas, cuestiones económicas, cuestiones de, bueno, pues de cómo se maneja esta realidad en la que vivo, qué sucede en las relaciones entre unos países y otros, relaciones entre sociedades, en fin, todo ese tipo de cosas, agendas políticas, agendas económicas. Hay quien se interesa en todo eso y hay quien no le interesa en absoluto. Efectivamente, en este contexto político, social, cultural, en fin, a nivel de lo que pasa en este mundo, pues efectivamente a las élites de control, a las élites que manejan todo este entramado, pues efectivamente les interesa mantener a unas sociedades dormidas. Dormidas significa ignorantes de lo que está sucediendo, ignorantes de esa realidad. ¿Para qué? Para poder seguir manipulando y controlando. Esto yo diría que no es descubrir América, esto es un hecho autoevidente. Así que en ese sentido yo diría que el despertar a ese nivel, yo diría que también es importante, ¿por qué? Solo por una cosa. La libertad versus control se traduce en estos términos. Si estoy dormido voy a ser fácilmente manejable y manipulable y dirigible, y si estoy despierto va a ser mucho más difícil. Y esto es lo que atañe, como decimos, al nivel político, social, cultural, que es, yo diríamos, el nivel básico, el nivel fundamental o el nivel práctico del mundo en el que nos desenvolvemos. Ahora bien, en el nivel espiritual, en el nivel del desarrollo, la metáfora tiene un significado, vamos a decir, de una cualidad diferente. No tiene tanto que ver con dormido a una información o a otra, sino dormido a un nivel de consciencia y percepción. ¿En qué medida la consciencia está abierta a la naturaleza de la realidad o en qué medida está dormida esa realidad? ¿Por qué se utiliza esa metáfora? Dormir, ¿a qué duermo? Despertar, ¿a qué despierto? De alguna manera, todas las tradiciones de sabiduría, lo que llamamos la sabiduría perenne, apunta, señala, de alguna manera trata de evocar la naturaleza de esta realidad como la naturaleza de un sueño. Todos los místicos de todos los tiempos, de todas las culturas, hablan de que esta realidad tiene la naturaleza de un sueño. Los poemas de Shakespeare o Calderón incluso hablan también de esta realidad como la naturaleza de un sueño. Y efectivamente a lo que se alude es que esta realidad material, tal y como la estamos concibiendo, como vemos los objetos separados unos de otros, vemos la solidez, vemos que si me golpeo me hago daño, en fin, vemos un mundo como aparentemente muy concreto, muy formal, muy denso, muy sólido. Finalmente a lo que señala es que si penetramos en la naturaleza de esos objetos realmente están esencialmente vacíos y tienen la naturaleza de un sueño en el sentido de que están hechos de materia mental. Tienen más que ver con las ideas, con la energía, que con la materia. La materia como tal es una forma de energía y la energía es una proyección de la mente. Por lo tanto, aluden a eso, que si penetramos en la naturaleza de la realidad, lo que nos encontramos es un vacío vibrante. En el sentido análogo de, por ejemplo, cuando ahora consideramos que estamos en el estado de vigilia, y cuando nos vamos a acostar por la noche, de alguna manera entramos en una especie de sopor o de inconsciencia en el cual nos desconectamos de este estado de vigilia y entramos en un estado onírico, en un estado en el que empezamos a soñar pues un montón de cuestiones que a lo mejor no encajan con las leyes de estos planos. Podemos volar, en fin, nos matan y revivimos. En los sueños pasan un montón de situaciones. Y ahora bien, ¿qué sucede cuando despierto? ¿Qué sucede cuando despierto por la mañana? Que me di cuenta de que estaba soñando. Hay un despertar. De repente tomo conciencia de que hace un momento estaba durmiendo, estaba soñando y estaba imaginando que volaba por encima de las montañas. Despierto y me di cuenta que era simplemente un sueño, que no tenía que ver con la realidad. De alguna manera esa metáfora del despertar, como el hecho de darme cuenta que hace un momento estaba durmiendo, se aplica a esta disciplina del despertar espiritual.
De la misma manera que durante el sueño uno no se da cuenta de que está soñando, simplemente está ahí y viviendo todo lo que le toca vivir en ese sueño y se da cuenta cuando despierta, en este sueño del mundo, en este estado de vigilia, uno está simplemente durmiendo hasta que un día algo le hace dar cuenta de que la realidad no es lo que simplemente percibo como objetos separados. La realidad de lo que soy no simplemente es este muñequito, este cuerpo-mente. La realidad de lo que soy trasciende las formas, trasciende las apariencias y en ese momento hace un clic de despertar en el sentido de decir, hace un momento estaba durmiendo. Por así decirlo, estaba perdido en el sueño del mundo, estaba perdido en la conciencia de separación, estaba perdido en la identificación a esta forma. Estaba tomando las apariencias por algo real y concreto. Y por eso se alude que en el momento que hay una chispa de despertar y un darse cuenta de todo esto que estamos nombrando, hay un momento de despertar. También podría señalarse que igual que hay diferentes capas del sueño, hay diferentes niveles del despertar. El despertar radical o el despertar total, o lo que llamaríamos un estado de iluminación, es la absoluta conciencia de lo que somos realmente. Esa verdad última, esa verdad, esa conciencia, esa belleza, ese amor, esa compasión con mayúscula. Finalmente, el despertar radical, que efectivamente, por cierto, el despertar radical ya no es una cuestión que uno pueda manejar, no es una cuestión de que yo voy a hacer una práctica para despertar. Estoy abierto y consiento a que ese despertar suceda, pero finalmente yo no puedo manejar el despertar porque el yo que afirma eso es parte del sueño. Dicho de manera juguetona, en realidad ninguna persona despierta, ninguna persona puede despertar. Despertar es darse cuenta de que yo no soy esta persona. Despertar es darse cuenta de que yo navego a esta persona, yo como presencia, yo como consciencia, yo como chispa presencial, como chispa del espíritu, estoy navegando este cuerpo-mente a través de unas aventuras en este mundo, a través de los sentidos y de todo lo que nos toca vivir. Despertar es darme cuenta de eso. Así que según mi punto de vista, teniendo en cuenta que hay diferentes niveles de sueño y diferentes niveles de despertar, al final sí que convendría, o muchas tradiciones convienen, en el que el hecho, por lo menos el hecho, de darnos cuenta de que este mundo no es lo que parece, que la separación simplemente es un espejismo, también como lo decía Einstein, es una alucinación de los sentidos, porque realmente nada está separado de nada, todo está en un mismo caldo energético, todo está en un mismo campo de energía y conciencia. Darse cuenta de eso y empezar a percibir la realidad, pues igual que contemplamos un océano, con todo el universo de olas y oleajes y mareas que aparecen en superficie, pero lo contemplamos como como diferentes apariencias de una misma realidad oceánica. Diríamos, vale, son diferentes olas, hay diferentes mareas, diferentes corrientes, pero finalmente todo forma parte del océano. Pues un poquito aplicaría a este mundo. Mi percepción puede ver las formas separadas, pero en el fondo puede ver la unidad que subyace a todo ello. Puede ver que todo es simplemente aparente. Y a la vez es capaz de ver que el muñequito que aquí está articulando, hablando, pensando, trajinando, sintiendo y viviendo todo lo que le toca vivir es simplemente un vehículo psicofísico, forma parte de todo el espectáculo, a través del cual lo que uno es realmente, lo que yo soy realmente como presencia, navega, experimenta y disfruta de esta realidad y esta experiencia. Dormir y despertar también podría aludirse como olvidar y recordar. Al final es un poco parecido. Ahí parece haber como, desde esa realidad última, hay como unas fuerzas descendentes en el cual la vibración, la energía, la conciencia va descendiendo a niveles cada vez más sólidos, más densos, más concretos, y a la vez hay unas fuerzas ascendentes que nos llevan poco a poco a ir reconociendo y recordando quiénes somos realmente. Y por eso se dice que en ese descenso, a esta caída vibracional tan fuerte, a este mundo tan denso y tan aparentemente de objetos separados, decimos que hemos olvidado, cuando estamos aquí metidos en este espectáculo, hemos olvidado quiénes somos realmente, hemos olvidado de dónde procedemos, hemos olvidado la naturaleza y el misterio profundo que subyace a esta realidad. Y en el proceso ascendente comenzamos a recordarlo. Podríamos utilizar esas dos metáforas: dormir, despertar, olvidar, recordar. Finalmente alude a algo parecido, que es, en el fondo, lo que subyace es despertar o recordar a quiénes somos realmente, a esa verdad trascendente, a esa realidad última. Y en términos de sadhana, en términos de práctica espiritual, yo diría que todas las tradiciones al final se enfocan en un proceso muy básico, vamos a decirlo así, el proceso de la presencia. ¿Qué sería despertar? ¿Qué sería ese proceso del despertar? ¿Cuál sería el proceso de la presencia, de la consciencia despierta? Simplemente mantener viva esa chispa, ese darse cuenta de que aquí hay una presencia atestiguando el mundo, disfrutando, navegando el mundo a través del muñequito. Hay una consciencia que no se identifica con las formas, ni siquiera con esta forma.
Hay una presencia que efectivamente trasciende el nivel del cuerpo, el nivel de la mente, y es una presencia que es un mero darse cuenta, una mera atestiguación, guión, amorosa. En el proceso que uno trata de cultivar esa conciencia despierta, eso le llamamos simplemente el proceso del despertar, pero efectivamente todos los momentos de ausencia, todos los momentos de inconsciencia, todos los momentos de inadvertencia también se perciben como momentos o como fases del proceso. Esencialmente todo eso da igual. ¿Por qué? Porque todo lo que creemos que hacemos, que dirigimos, que controlamos, forma parte del sueño. No es que yo esté despertando. Hay un despertar del yo. Y eso es un proceso, es un suceso y es un proceso. Y efectivamente esto parece un embrollo, ¿no? Porque entonces yo no existo, pero parece que tengo voluntad, que hago, que dejo de hacer. ¿Dónde estaría la paradoja? Permite que suceda, permite que el muñeco de hecho este muñeco tiene su propia naturaleza, sus propios condicionamientos y sus propias programaciones biológicas, culturales, psicológicas, sus propios karmas, que haga lo que tenga que hacer. Simplemente no te identifiques con el muñeco, con la vida que le toca vivir. Disfrútala, aprende de ella y goza de lo que te toca experimentar, pero no hace falta identificarse. Ese sería el proceso de la presencia. La presencia es simplemente una cualidad de la consciencia despierta. La ausencia es la cualidad de la plena inadvertencia, el no darme cuenta, el seguir identificado a todas estas formas y a todas estas apariencias. Así que en definitiva, cuando recuerdas quién eres, estás despierto, cuando lo olvidas, estás dormido. Cuando te das cuenta de que tú eres la consciencia donde todo sucede, donde todo aparece y desaparece, estás despierto. Y cuando te identificas alguna de las formas que aparecen y desaparecen, estás dormido. Cuando te reconoces en la consciencia o la presencia que no cambia, que es el trasfondo, es el mero hecho de ver, lo que cambia es lo visto, pero no el hecho de ver, el ver es ver. Cuando te das cuenta, cuando te reconoces en ese hecho de ver, cuando te reconoces en lo que no cambia, en lo inmutable, estás despierto. Y cuando te identificas con algo que cambia, con algún fenómeno que pueda modificarse, transformarse, subir, bajar, aparecer o desaparecer, estás dormido. Cuando eres ahora, cuando estás consciente del momento presente, estás despierto. Cuando te identificas a los pensamientos surcando los pliegues imaginarios del tiempo, estás dormido. Esa presencia a veces también se señala como una conciencia de ser, la conciencia yo soy. Por lo tanto, cuando te reconoces como el yo soy, estás despierto, y cuando te identificas con el yo soy esto, estás dormido. Esta para mí es una clave muy interesante. El yo soy es una mera conciencia de ser. El yo soy esto es lo que yo le añado al ser. Yo soy un cuerpo, yo soy una mente, yo soy una nacionalidad, yo soy un hombre, una mujer, soy esta profesión, soy lo otro, soy abogado, soy pescadero, soy montañero, en fin. Una cosa es el yo soy, la conciencia de ser, y otra cosa es el yo soy esto. Cuando me identifico al yo soy esto, estoy durmiendo. Cuando me reconozco en el yo soy, estoy despierto. A un nivel más místico, cuando reconoces, cuando sabes que eres todo y nada a la vez, estás despierto. Cuando crees que eres algo o alguien, estás dormido. Despertar significa darse cuenta, y dormir significa la plena inadvertencia. Despertar es permitir el flujo del mundo libres de toda tensión egocéntrica. Es observar con ecuanimidad, es observar sin tensión, sin preferencia, es una conciencia sin elección, una presencia incondicional. Y dormir es entrar en el juego del apego, del juicio y de la resistencia. Despertar es renunciar a nuestra identidad en este personaje soñado. En definitiva, despertar significa desidentificarnos, deshipnotizarnos. Es volvernos un testigo silencioso de todo este espectáculo. Y claro, ante esto alguien dirá, pero entonces me desidentifico, me vuelvo un testigo silencioso y entonces ¿esto qué pasa? Que el muñeco se anula, ni se mueve, ni piensa, ni actúa, no. En el sueño, este muñequito va a hacer lo que le corresponda hacer. Va a moverse y va a actuar como le toque moverse y actuar. Va a pensar como le toque pensar. Va a sentir como le toque sentir. Va a experimentar como le toque experimentar. Simplemente no me lo tomo personalmente. Es algo que sucede. Igual que sucede el mundo, sucede el muñeco, sucede el personaje. Es un personaje soñado dentro de la gran mente. Así que el muñeco seguirá viviendo lo que le toca vivir simplemente sin identificación. Esto parece un poco raro. Incluso la propia voluntad del muñeco, la voluntad de decir, pues ahora quiero ir allí, ahora quiero ir allá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero sentarme aquí a hablar de esto, la propia voluntad también le sucede al muñeco, le sucede a esta, igual que sucede todo en esta realidad. El hecho de desidentificarnos no significa anular la dinámica de la naturaleza ni anular la dinámica del muñeco. El muñeco va a seguir haciendo lo que le toque de hacer, pero ya no hay una identificación estricta. Ya no me lo tomo personalmente. Hay una presencia observando todo el devenir del espectáculo externo e interno. Y eso es un proceso, el proceso del despertar, el proceso de la presencia.
A veces metafóricamente se utiliza también la imagen. El proceso de la presencia es como si saliera el sol, empezara a salir por el horizonte y empieza a iluminar lo que antes estaba en la tiniebla, empieza a iluminarlo, cada vez hay más luz, hay más presencia, hay más calor y empieza a alumbrar el mundo que antes no se veía. Entonces, el proceso de la presencia, poco a poco el sol va a ir subiendo cada vez, los momentos de presencia se acrecientan y los momentos de ausencia se van atenuando. Finalmente hay un proceso en el que el sol se eleva el horizonte hacia el cenit. Y sobra decir que en todo este proceso que estamos nombrando no tiene nada que ver con la moralidad, con ser buenos, con ser malos, con ser santos, con ser pecadores. El proceso de la presencia trasciende el nivel de la mente. Y efectivamente, de manera natural, al ser la consciencia o la naturaleza de la consciencia tiene que ver con ese amor, con esa compasión con mayúscula, efectivamente todo lo que aquí va surgiendo se va a ir acoplando a esa consciencia amorosa, se va a ir de alguna manera puliendo, templando. Toda acción, todo pensamiento, todo sentimiento que surge desde ahí, de alguna manera se va a ir acoplando y entrando en coherencia con la totalidad. Por lo tanto, yo no diría que se trata de ser bueno, sino que de alguna manera va a empezar a emerger naturalmente una compasión y una bondad, pero no artificiosa, no por cuestiones morales, sino por cuestiones esenciales y naturales. En definitiva, si lo que toca es vivir un proceso de la presencia, del despertar, de la conciencia, pues bienvenido sea. Si lo que toca es seguir identificado, seguir soñando, seguir roncando, pues también bienvenido sea. Es lo que toca. Toca sufrir un poco más, seguiré soñando. Toca dejar de sufrir, comenzará el despertar. Pero como decimos, lo más importante para mí a tener en cuenta no es una cuestión personal, no es una cuestión que yo emprendo, no tiene que ver con mis méritos o mis deméritos. El despertar a lo sumo lo puedo invitar, puedo consentir, puedo abrirme a que me encuentre. Es eso lo que tiene que encontrarme si aquí hay un consentimiento, si aquí hay una apertura, si aquí se abre la ventana para que la luz entre. En fin, os deseo que disfrutéis de este proceso, de la presencia, de la ausencia, del dormir, del despertar y sobre todo disfrutar del camino y disfrutar del viaje. Un abrazo.